Bueno, lo primero, antes de presentar a Carlos y a Sonia y lo que vienen a contarnos un poco aquí sobre la experiencia de memoria histórica en diferentes institutos de enseñanza secundaria de Huelva, quiero recordar a los que estamos aquí, a las que estamos aquí y a los que estáis en casa que hemos pasado ya el Ecuador del curso y que si pueden trasladarse hacia aquí, pues también está guay para compartir un poquito la parte presencial, pero contar que el viernes se os va a mandar un correo para que sea lo más presencial posible, tanto aquí como luego. Son dos talleres muy prácticos, pero el primero, que es también una experiencia basada en proyectos en un centro educativo, en este caso en el Fuentes Juncal, por la compañera Isabel Fernández, es enteramente práctico y se os va a mandar una lista de materiales que tenéis que tener a mano para realizar el taller en caso de que no estéis aquí. Si estáis aquí no hace falta traerlo, y lo ideal es que estéis aquí en la universidad, en un aula que vamos a tener para hacer ese taller. Así que os pido que el viernes a las 5 dejéis todo, vengáis para acá, luego tendremos la evaluación del curso y luego nos vamos al centro, al taller de arte y cerveza, lo voy a poner así, ¿vale? Bien, bueno, experiencia de memoria histórica en diferentes IES en Huelva. Y digo en diferentes IES de Huelva porque tanto Sonia como Carlos, cuando les he pedido una descripción un poco sobre, bueno, cómo presentarlo, yo creo que si presento con la misma descripción a los dos, no me equivoco. Me han puesto prácticamente lo mismo. Profesor, profesora de Geografía e Historia desde el 2005, los dos. Vinculados ambos al trabajo de memoria histórica en las aulas, al aspecto de memoria democrática en las aulas, como base en su docencia. Ambos participan en redes autonómicas y estatales de profesorado vinculado a la memoria histórica. Han coordinado ambos grupos de trabajo sobre memoria histórica y coordinan diferentes jornadas. En el caso de Sonia, pues coordina, si no me equivoco, y organiza la jornada de memoria democrática, Educar en Derechos Humanos, que este curso celebra su cuarta edición. Si me quedo con algo simplemente por presentar la ponencia y ya les dejo a ellos, me quedo con una reflexión que me envían sobre que la memoria es siembra, es sembrar, y que eso es lo que llevan intentando hacer desde hace algunos cursos un grupo de docentes, entre los que ellos se encuentran, de la provincia de Huelva, plantar entre su alumnado la necesidad de no olvidar el pasado y cambiar la perspectiva desde la que aprendemos o desaprendemos quizás también nuestra historia, convirtiendo en protagonistas a lo que hoy nos traen aquí, a personas anónimas que padecieron horrores de la guerra y de la posguerra. Ambos lo hacen de diferentes fórmulas, de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, pero bueno, más o menos con este nexo común, rescatando las historias y la vida de muchos de nuestros familiares, de los familiares de su alumnado en diferentes territorios de la provincia, tanto zonas rurales como en Huelva, capital, entrevistando a memorialistas de nuestro entorno. Y bueno, el objetivo en definitiva es lo que nos vienen a contar hoy aquí, que es construir una visión del pasado que contribuya a un proyecto de futuro basado sobre todo en el respeto a los derechos humanos. Así que Carlos García Bello está actualmente en el Fuentes Juncal, pero trae una trayectoria de otro centro, y Sonia está en el José Caballero, pero también trae una trayectoria de otro centro y viene a contarnos aquí su experiencia, que es lo que nos interesa. No, pero necesito, si no me voy a enrollar, los de historia hablamos hasta las 12 de la noche, si nos dejan guiarme por el PowerPoint para no enrollarme, pero bueno, voy a empezar así un poco. La idea era basarme un poco en imágenes con un PowerPoint para que veáis en pocas palabras, pocas imágenes, un poco un trabajo que es de muchos años y que en un ratito no da tiempo de hablar, y más por lo que hablo, entonces, bueno, básicamente Laura ha presentado el trabajo que hacemos. Tengo que hablar por aquí. Vale. Entonces, básicamente ella ha resumido muy bien en lo que se basa, yo creo que el trabajo de cualquier profesor o profesora. No hace falta ser profesor de historia, porque antes de dar matemáticas, bueno, un ejemplo es Laura, antes de dar matemáticas, filosofía, lengua,
latín, griego, historia, debemos educar en valores. En valores educamos a nuestros hijos, a quien nos rodea y también a nuestro alumnado y a nuestros compañeros y compañeras, que a veces también les viene bien una vueltecilla de hoja, o por lo menos a veces quedan en evidencia, porque yo creo que cuando hablamos de la defensa de derechos humanos no estamos hablando de bandos ni de nada. Ya dijo una vez, hace 2 años aquí, que me llamó la atención una compañera, ¿no?, que le había gustado la frase de que bandos existe solo uno, y es el bando de la democracia y los derechos, y en ese bando cabemos todos, y que se construye socialmente dialogando. El que no lo ve así, más en los tiempos que corren, creo que ahora más que nunca tenemos que estar en esa labor, no existe otro camino. Entonces, yo trabajo la memoria, pues yo que sé, a nivel personal, creo que cualquiera que esté en este mundo la trabaja por sentido común desde que tiene uso de razón, porque siempre creo que ante todo es ser humano y ser justo, y ha habido muchas injusticias. Yo las escuché en mi casa, entre dientes, con una de mis abuelas, que sobre todo cuando tuvo demencia senil, pues contaba muchas cosas de mi abuelo, ¿no?, que yo no conocí. Siempre he sido un poco de indagar en esas cosas, creo que como todos los que estamos aquí, ¿no?, que tenemos esa visión, y bueno, cuando tengo la oportunidad de dar clases, pues creo que sin querer esos temas siempre salen, da igual que de historia, que de literatura, o por ejemplo antiguamente que dábamos la ética y nos venía niquelado para completarlo con las clases de historia, ¿no? Entonces, empezar a trabajar, bueno, en Chiclana escuché cosas, pero trabajar de verdad la memoria fue al llegar a Punta Umbría, porque yo no sabía que allí había un campo de concentración, me lo contaron mis alumnos, y conocí a algunos de los abuelos que salen en un documental, que no está, bueno, aquí no podéis ver nada, ¿no?, que hizo Rafael Moreno, que es, bueno, la persona que más me ha ayudado junto a Rafael Adamú en mi trayectoria inicial, haciendo jornadas y demás, porque tenéis que saber que todo el mundo que nos ayuda en esto, y es un consejo que me dio Rafael Moreno la primera vez que me ayudó de forma desinteresada, nadie nunca cobra, que hacemos un bote para pagar los taxis y por lo menos la gasolina de gente que viene de fuera, y que en muchos casos, como mi querido Cecilio Gordillo, están jubilados, y ponemos dinero de nuestro bolsillo, porque siempre me dijeron que te echan en cara como que esto es para cobrar, y eso no es así, que es triste que haya que estar como justificándose, ¿no?, entre otras cosas. Pero bueno, dentro de las herramientas que yo utilizo desde un principio al llegar a Punta, va a ser este libro, que he dado las chapas años y años hasta que lo colgaron en PDF para que lo pudiéramos usar todos los profesores, y que tuve la suerte de que Rafael me regalara uno. Luego hemos conseguido, luego os lo cuento, reeditarlo, ¿no?, que era uno de los objetivos que yo tenía como algo personal, y pasó a ser en común, ¿no?, cuando hemos trabajado juntos, porque sí que hay que decir que esto es un camino que vas haciendo solo y te vas encontrando a gente que te complementa, y entonces poco a poco nos hemos ido uniendo profesores que conocíamos de oídas. A él pues lo conocía porque le dio clases a mi sobrino, pues este trabaja la memoria, y hemos ido haciendo un grupito así muy aparente, cada uno en su línea, pero que nos retroalimentamos y vamos todos a una. Yo creo que aquí es mejor sumar, ¿no?, porque muchas veces si te sientes solo en los institutos en los que trabajas, hay gente de historia que no da el siglo XX, se queda un primo de Rivera, a mí en la carrera me pasó igual, ¿no? Entonces el caso es que, bueno, trabajar, mira, herramientas básicas para trabajar, tenéis una página que es maravillosa, que es todos los nombres, que vamos a ver, ha hecho una labor encomiable, la sigue haciendo, que es la mayor base de datos, que no creo que haya nada, y de la manera tan desinteresada podéis colaborar, que les han cortado las subvenciones, y que están a la disposición de todo el mundo, que empezó siendo algo muy pequeñito, que se ha hecho algo, un bien común, y que tenemos que cuidar y mimar, porque es la memoria más viva que existe, pues de Andalucía no solo, Ceuta y Melilla, y bueno, y de parte del exilio y demás, ¿no? Entonces, creo que es una labor de todos cuidarla. A mí me sirve siempre de base, porque yo trabajo de manera que el alumno solo investigue, ¿no? Entonces, pues, lo primero que hago es que publicé en esa página, ahí está Perseguidos también colgado, y entonces, pues, entre Punta Umbría y Triguero, al final conoces pequeñas historias, ¿no?, me llamaron mucho la atención, de niños que no saben la historia de su familia y se reencontraban con las historias de casa, ¿no? Así empieza un poco todo, pero de forma más a lo grande, cuando me dan la oportunidad de desfogar, es cuando llegué al Alto Conquero, que siempre voy a estar agradecida a ello. Cuando llegué y dije yo quiero hacer esto, y el director me dijo, en este instituto puedes hacer lo que quieras, pues me volví loca.
Mira, lo primero que hay que hacer es desmontar el vocabulario que se utiliza, que en muchos casos el mismo profesorado que da Historia de España, estamos hablando ya de segundo de bachillerato, utiliza vocabulario del posfranquismo, habla de bando nacional, habla de un vocabulario que hay que darle una vuelta, empezando por ahí, ¿no? Entonces los primeros que tenemos que aprender somos un poco nosotros. Eso es una revisión que muchos compañeros creo yo que todavía no han hecho y es básico, ¿eh? Se nota perfectamente cuando corrigen en selectividad, no quién les da clase, porque no sabes quién les da, pero sí quién viene agrupado del mismo centro, ¿no? Esa revisión creo que es muy importante llevarla a cabo, partimos de esa base, de empezar a aprender un poco nosotros, cosas que nos cuesta, en primaria es más fácil, pero en secundaria cuesta mucho cambiar métodos, a veces a una parte, por supuesto, y demás, ¿no? Creo que es la primera base que hay que hacer, y luego, bueno, los niños y las niñas aprenden mucho más y se emocionan mucho más cuando forman parte de la historia. Entonces, de trabajar de base con ellos, libros, documentales, lo que tú quieras, pero cuando les metes a esas personas anónimas de los libros o metes las historias de su familia dentro de... son como pequeñas intrahistorias, los niños lo viven de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero que había que hablar era de democracia, pues Javier Pérez Royo, yo siempre que he hecho cosas en Huelva cuento con todos los institutos en los que he trabajado, primero, luego ya pues con todos los compañeros y compañeras que me he ido encontrando en el camino, y la verdad es que al final los niños vienen de niñas de varios centros de la provincia y ya es como una quedada cada 2 años, este año toca hacerla, este curso escolar, la jornada. Pero bueno, empezamos hablando viendo qué es la Constitución, desmitificando un poco eso de no cambiarla y demás, que la transición se nos queda ya un poco antigua, sobre todo estos niños que no saben, y a partir de ahí cambiarlo. Y bueno, y de las jornadas nacieron temas que los propios niños, una vez que los conocieron, y niñas, ellos solos han escogido, ¿eh? De trabajar el libro perseguido, que está metido en el plan de... está metido como libro de lectura y dentro del plan de centro, del departamento de historia, es mi libro de cabecera porque habla de cosas de Huelva, ¿no? Creo que es muy importante. Y pues ese libro ha formado parte de sus lecturas, el libro de Pura Sánchez forman parte de las lecturas de bachillerato, bueno, extractos del libro del 4 de noviembre, que todavía no se ha publicado, bueno, de la Rosa de Azufre, que se tiene que volver a reeditar, pero ahora ya la Diputación no lo va a reeditar. Todos esos libros han sido instrumentos en sus manos a los que le vieron la cara a través de, bueno, de las charlas y los encuentros que han tenido con ellos, ¿no? Y que en muchos casos les ha servido para sentirse llenos de orgullo del trabajo que realizan, formar parte de él, que yo creo que es la mejor manera de que aprendan, y en muchos casos pues reeducar un poco en casa, ¿no? Porque siempre te encuentras algún padre que viene a protestar, alguna madre, en mi caso han sido padres, a los que cuando les explicas el motivo por qué lo hacen, te tienen que dar las gracias, porque hablar de derechos humanos no es hablar de derechas ni izquierda y demás, entonces aunque piensen otra cosa no te van a rebatir ese tipo de argumentos, ¿no? Yo os quería poner un vídeo muy cortito porque vamos a ver, mirad, lo que hemos ido haciendo es, dentro de lo que es un proyecto educativo, pues cuando tú haces elaborar, el producto final ha sido esas jornadas que hacemos, pero esas jornadas son el trabajo de un año reflejado en 2 días que tienen un encuentro en la universidad. Pero siempre he tenido claro que aparte de unos objetivos tiene que salir un proyecto a conseguir. Entonces, pues de esas primeras jornadas fueron los paneles de memoria histórica de todos los nombres, que Huelva no tenía paneles, que eso está financiado pues de la CGT, ¿no? No puede ir a una exposición itinerante de Andalucía sin paneles de Huelva, quedaba cojo, ¿no? Por toda la importancia que tiene Huelva en ese inicio de la guerra civil. De las segundas jornadas que los niños y niñas eligieron los temas, daros cuenta que cuando se hacen las primeras jornadas a voleo, la segunda actividad anual que más votaron los niños que les había gustado después del viaje de fin de curso fueron las jornadas. O sea que eso es muy importante, creo que dice mucho. Ellos mismos decían, quiero a Rafael que me hable del membrillo, quiero que venga Rafael a hablarme, Rafael Adamuz de la cárcel de Huelva. Ellos mismos han ido eligiendo los temas. Mientras yo estaba en los mismos centros, los proyectos por curso aprenden diferentes temáticas. Ahora ya como he ido cambiando de centro, hemos ido adaptándonos a lo que tenemos. Ahora estoy como un poco renaciendo en el José Caballero.
De la segunda jornada salió la reedición del libro Perseguido, que nos donó Diputación Libros, el comisionado por la memoria lo reeditó, y en todas las bibliotecas de los institutos que han participado hay algunos ejemplares para que los niños y niñas los puedan usar en clase. Y de las terceras jornadas salió un proyecto que era dar nombre, visibilizar a todos los onubenses que pasaron por los campos de concentración. Aunque yo empecé a trabajar en ello, el que os va a hablar de ello es Carlos, que ha hecho un proyecto maravilloso, que lo explique él, ¿no? Pero yo quería hablar, para acabar quería poneros un vídeo de 2 minutos para no enrollarme mucho de lo que pasa, que creo que no se va a ver, ¿no? Que resume un poco, mirad, cuando los niños proyectan estos medios de comunicación se dan cuenta de la trascendencia que tienen las cosas que hacen. Entonces todas las jornadas han tenido apoyo en televisión, en la radio, hemos salido en las noticias, nos entrevistó Rafaela, a la hija de Baltasar Garzón, a María Garzón y a mí en la radio, qué vergüenza. Allá en televisión. En las terceras jornadas pusieron en las noticias 2 minutos, además de periódicos y demás, que resumen muy bien lo que es el espíritu del trabajo que hacemos en común, y es lo que quería que vierais, que no sé si se van a poder poner o no. Sí, sí. Vale. Tiene que reiniciar, pero sí. Un momentito. Eso fue, las últimas han sido el Rábida y más todos los institutos que participan, ¿no? Que son el Fuente Juncal, el Fuente Piña, el Rábida, el Conquero, la Alborá, y me dejó alguno, creo que no. Las últimas no. No, y la Alborá, que es el Instituto del Alumno. Venga, voy a... Más los que vienen de visita, pero lo organizamos entre profesores de esos centros. Es que los asistentes... Ahora tengo yo que... Sí, están los asistentes, pero me tiene que dar otra vez permiso de... Somos los gafes, los maestrillos, ¿eh? Esto nos pasa siempre. Siempre. Mira, una cosa que me he propuesto yo, que el año pasado el José Caballero, de las cosas que he podido hacer, una cosa que siempre les voy a dar la mano, a mis niños les llama mucho la atención, y a mis niñas, y descubrieron, a lo largo de los años que lo llevo haciendo, todos los años salen historias hablando de sus abuelas. Y es la Asociación de Bebés Robados. Yo las he agarrado de la mano hace años y nunca las voy a soltar mientras tenga vida, y porque creo que de las cosas más crueles y que más pueden reflejar lo que fue la dictadura y el negocio que luego sale de eso fue lo que se ha hecho con los niños y las niñas de esta familia. Entonces, ellas necesitan nuestro apoyo. Están muy abandonadas y llevan mucho tiempo luchando, y este año me llamó mucho la atención que, sin haber trabajado esto en la profundidad, lo he hecho dentro de mis clases en el IES José Caballero. Cuando yo llevé a esa asociación con todo el alumnado de cuarto de la ESO, se volcaron con ella, y de hecho le pidieron el favor a los niños de hacerse una foto para hacer una campaña de que todas las instituciones les niegan ayuda, que se sienten solas, y participaron todos en la foto, que era ocultando sus rostros para no salir, muchos eran menores de edad, bajando la cara y haciendo una especie de imagen metafórica del abandono que sienten. Entonces, siempre que rasques vas a encontrar, porque cuando tú acercas las historias a los niños y niñas, eso siempre llega, salvo casos puntuales, y desde ese punto hay que trabajarlo. Yo creo que ya está, pues ya podéis poner el vídeo, que resume un poco el trabajo, ¿no? Sobre mujer y feminismo, habéis dado la charla con la que se han inaugurado las terceras jornadas de memoria democrática, una reflexión que sus ponentes nos explicaban cómo ocurrió. Consistía en rapado, en exposición a la vergüenza pública, en violaciones, que las mujeres han tardado mucho tiempo en confesar, incluso no han confesado porque pensaban que eso era una vergüenza que caía sobre ellas. Y vamos a descubrir quiénes fueron represaliadas, por qué fueron represaliadas y quiénes fueron fusiladas y por qué. Más de un centenar de alumnos provenientes de 5 institutos de la capital participan en estas jornadas que generan un gran interés para ellos. Me parece de suma importancia hacer este tipo de charlas, y sobre todo hacia los jóvenes, que nos deberían inculcar este tipo de historia para que aprendamos y que no se vuelva a repetir. Es que todo tipo de pensamiento que tenga que estar relacionado con el franquismo no se vuelva a repetir, y que un poquito la sociedad aprenda de los errores que ha tenido. Todos ellos forman parte además de un grupo de trabajo de didáctica de la memoria democrática.
Sin embargo, el interés de los alumnos por estas terceras jornadas sobre memoria democrática no se queda exclusivamente ahí, ya que algunos de ellos tienen cosas muy interesantes que contar. Yo entrevisté a mi abuela, que es de la Puebla, y me comentó que su tío fue fusilado en la guerra, pero que jamás hablaron de tema, que lo mantenían en silencio. Mis abuelos, por verdad, se fueron al exilio cuando mi abuelo era muy pequeño, tenía apenas 1 año, y sus hermanos eran más mayores, y yo he regresado aquí. Mi abuela Rosa, que vivió también en plan, su padre se dio a la guerra civil, y mi abuela Cristo también su padre fue a la guerra, y por la teatro también. El asunto de los bebés robados, los campos de concentración de Huelva o la represión al colectivo LGTBI durante el franquismo en la vieja cárcel conforman este ambicioso programa en que hoy y mañana. Esto va a salir un proyecto muy grande que va encabezado por el alumnado del profesorado que impartimos clase con ellos y que hacemos extensible a toda la provincia de Huelva, y es recuperar la memoria y la historia de todos los onubenses que pasaron por los campos de concentración nazis, incluido también el onubense que participó en la liberación del país con la 9. Porque educar en derechos humanos es una labor de todos. Bueno, yo creo que resume el vídeo muy bien el trabajo que llevamos a cabo, cada uno como puede con las herramientas que tiene, según el año, el alumnado, el centro en el que esté, más apoyo menos que tenga, o como puentes a quien debe, que yo también soy experta en ello. Pero quería matizar una cosa, aunque hay pocos profesores, me esperaba más gente, por el tema tan importante que siempre me preguntan en las charlas cómo trabajarlo con niños más pequeños y niñas, y bueno, yo trabajo, por ejemplo, con otros departamentos, me ayuda inglés, francés y literatura, a través de la poesía y los poetas andaluces, o la figura de, por ejemplo, de Antonio Machado, y un año hice una actividad que les encantó en el Rávida, que me ayudó un montón de gente. Quedaron cartas pendientes en la pandemia, que este viernes antiguas alumnas mías, junto con un alumno y su madre de la Aulatea, vamos a ir a echar a correo. Las cartas viajan a Collioure, ¿vale? A la tumba de Machado, siempre llevan una bandera de Andalucía con el nombre del instituto en el que esté. Y en las cartas pues aparecen historias pasadas, presentes, pero sobre todo lo más importante quizás sea futura. Y es mirar el futuro a través de los ojos y de todo lo malo y lo bueno que nos enseña la historia y las historias de vida de cada uno de, bueno, pues de cada una de las familias o de esas historias que te vas encontrando por el camino, ¿no? Y que creo que todo ello importa, ¿no? Entonces, pues esas cartas a Collioure, sobre todo de niños tan pequeños, a través de ellas se habla del exilio. Exilio siempre hay, ¿no? Podemos hablar ahora, pues fijaros, Palestina, o el año pasado Ucrania, o por desgracia siempre hay guerra, pues hacen que quizá del presente pues entiendan un poco mejor lo que pasó en España, con mucha gente después de, pues a partir, bueno, desde el 36, pero sobre todo no se pone fecha 39 por Machado y demás, ¿no? Y yo traía aquí, que ya voy a acabar y ya dejo a Carlos, que luego la veáis, pues me hacía especialmente ilusión. Esta caja no la mando, la llevo siempre a los institutos, la hicieron los niños de la Aulatea, son niños autistas, ¿vale? Esta es la carta de... Me emociono porque son especiales de Jesús, pero quiero que veáis esto. Son niños autistas que han trabajado la poesía de Machado y el exilio. Algunos con pictogramas, ¿vale? Que creo que a veces no hace falta estar en bachillerato ni... Y creo que esto lo dice todo. No lo puedo quitar. ¡Qué vergüenza! Muchas gracias y paso a Carlos. ¿Qué paso? ¿Nos cambiamos un poco? Sí, ¿te parece? A ver, en casa no pueden escuchar vídeos, no sé si espero que lo hagan. Yo luego los mando Sí, ahora si se ha quieren. escuchado, pero el vídeo no sé qué ha pasado. A mí que no se me oyera, Sí, voy a llorar y todo. A ti sí se te ha estado escuchando. ¡Ah, qué vergüenza! Venga, ¿Cómo lo ¿qué hacemos, pasa? Fernando? Me siento yo ahí, lo digo porque tengo un montón de cosas. Tiene que manipular a... Claro, el ordenador y... Vale, yo me quedo aquí cerca por si... Pon el blog, Eso sí, no sé. pon el blog y ponle compartir la pantalla del blog. Bueno, ahora voy contando. ¿Vale? Y espera. Toma. Ay, las gafas, no sé, las gafas. Sin las gafas... Ya duro no da. Ya...
La memoria de la vista se ha perdido. ¿Es ese? No es el rojo, es este de aquí, el rojo. Es fácil, ¿Se me escucha bien? Debería. Antes de escuchar bien el documental ahora ya. Bueno, antes, no sé si se me escucha bien. Me acerco más. Bueno, antes unas consideraciones previas siempre. ¿Sí? ¿Se oye? Vale, gracias. Bueno, antes que nada agradecer a la CGT por el esfuerzo y porque tampoco es habitual que nos inviten a los sitios. Es verdad que nosotros organizamos jornadas de memoria, que llevamos ayudando, ya colaborando con la trayectoria que lleva Sonia desde hace muchísimo tiempo. Solemos participar en las que organizaba Diputación, con la gente de la Asociación de Memoria Histórica de Huelva. Nos apuntamos a un bombardeo, es decir, yo he estado en Pamplona dando la chapa con las entrevistas y ese tipo de cosas, pero bueno, que toda oportunidad que se nos dé para ir difundiendo y para ir tejiendo y haciendo redes, pues siempre viene bien, ¿vale? La consideración primera es que esto es un trabajo colectivo, para empezar del alumnado, es un trabajo colectivo dentro del aula, entre el profesorado y el alumnado. Eso es importantísimo, de aquí hay un montón de gente que contribuye, especialmente muchísimos abuelos y abuelas. Esto no sería posible sin esa ligazón, sin esa cuerda que lanzan las personas mayores y la lanzan, que sus nietos y sus nietas lo transmiten. La segunda, que la cuestión de la memoria, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente, lo que trabajamos fundamentalmente es la investigación histórica en el aula. Es decir, cómo se construye pensamiento histórico en el aula desde la investigación. Eso es lo fundamental. La memoria es muy importante, de hecho para mí es más importante que la historia, precede a la historia, pero es una cuestión de secuencia. Partimos de la memoria para, en definitiva, explicar y construir pensamiento histórico. En vez de limitarnos a reproducir lo que un libro de texto dice, o intentar nosotros hacer nuestro propio esquema reproductivo, como hacía antes yo con el blog, que básicamente era lo mismo, se trata de que el alumnado pueda construir su propio conocimiento. Y esto es importante, porque esto es lo que explica y lo que vertebra todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Y luego hay una cuestión, en definitiva la pregunta que uno tiene que responder es cuál es la finalidad de lo que hace. La finalidad de lo que hace, cuál debe ser, lo que hace en el aula y en definitiva del sistema educativo en el que uno trabaja. Y nosotros y nosotras lo que hemos pensado que la finalidad de nuestro trabajo tiene que ser construir sistemas democráticos, construir cultura democrática, construir conciencia democrática y contribuir a una sociedad que se base en los derechos humanos, que tenga derechos humanos como eje fundamental. Eso es lo que intentamos hacer. En definitiva, es nuestra finalidad. Eso es digamos como consideraciones previas, ¿no? Bien, yo voy a empezar desde el final y entonces os voy a invitar a que visitéis un momento mi blog. Entro por aquí. ¿Estoy conectado? ¿Sí? Sí, abre otra pestaña. Abre otra pestaña y vamos a ver. Abre tu blog y luego lo compartimos. Este año, este curso pasado, en el IEF Fuentes Juncal, comencé a hacer algo que nombra Sonia ya en la entrevista que le hacen para ese corte del telediario de Huelva Televisión, me parece que era. La idea era trabajar la cuestión. Perdón. Un momentito. Vamos a ver. Junio. Trabajar una cuestión que en Huelva. ¿Sí? Voy a compartirlo, ¿vale? Vale. Un segundo. Ya lo están viendo también en casa. Trabajaba una cosa que en Huelva estaba pendiente. Se veía esta foto, prestar la atención, una foto que me encanta y que este año la he visto con el alumnado que me le gusta mucho. Este es el alumnado del Fuentes Juncal del cuarto de ESO, en la exposición del proyecto Stolen Memory, que es un proyecto que tiene los archivos Arolsen. Los archivos Arolsen son los archivos alemanes que recaudan toda la documentación procedente de los campos de exterminio, ¿vale? Y entonces el proyecto Stolen Memory consiste en buscar, ¿de acuerdo?, a los familiares de los deportados para que recuperen los objetos personales
¿de acuerdo?, de aquellos deportados que todavía se custodian por parte de los archivos Arolsen. Por ejemplo, un caso es el reloj de Fidel Ramos, que es un natural de Río Tinto y que todavía permanece allí en los archivos. Encontrar a sus familiares, algo que en el caso de Fidel Ramos es prácticamente imposible. ¿Por qué vamos nosotros allí? Porque durante unos meses hemos estado realizando un proyecto de investigación que ha consistido precisamente en trabajar, buscar, indagar, perseguir, en definitiva, cuál es la biografía y cuál ha sido el destino de todas esas personas. 12 onubenses fallecen en Mauthausen. 12 onubenses fallecen en Mauthausen. Hay un grupo de unas 30 personas procedentes de la provincia de Huelva que acaban en campos de concentración. Hay incluso 2 personas que están enterradas en una fosa común en un campo de concentración de la Gestapo, ¿de acuerdo? No de un campo de exterminio de las SS, sino un campo de concentración de la Gestapo cerca de Berlín, que no sabemos absolutamente nada de ellos y por qué están allí. Y que no aparecen en ninguna de las biografías, en ninguno de los trabajos de investigación que se han realizado al respecto. Es un silencio de la historia, ¿de acuerdo? Es un hiato el que nadie se ha ocupado. Mi alumnado y yo hemos intentado. Entonces lo que hemos hecho es irnos a los archivos Arolsen, que están disponibles online, hemos sacado toda la información que hemos podido de la gente de Huelva que había allí, hemos realizado murales, en esos murales hemos explicado en qué consistió la experiencia, el periplo que van a sufrir esas personas, y con ese material lo hemos enviado a Diputación Provincial de Huelva. En clase hemos discutido qué podíamos hacer, le hemos enviado una carta y en la carta les poníamos la necesidad de recuperar la memoria de esas personas. En clase debatimos, básicamente hicieron por grupos una carta, ese es, digamos, el elemento final del proyecto. Hicieron una carta por grupo, esa carta, con las 5 mejores cartas, redacté yo una carta final, que la podemos ver aquí. Un segundo, bajamos. Está aquí enlazada. El proceso lo tenemos aquí, lo podéis ver aquí. Esta es la carta que se envía a Diputación Provincial, ¿de acuerdo? Y redactada por alumnos de la Universidad del IE Fuentes Juncal. Aquí están las propuestas que se realizan: la creación de un lugar de memoria y la propuesta de qué consistiría ese lugar de memoria. Aparte de eso, aparte de la construcción de un lugar de memoria, los chavales también proponen una serie de iniciativas de recuperación de la memoria de estas personas, ¿de acuerdo? En eso consistió el trabajo. Nosotros lo que fuimos al Archivo General de Andalucía el día 5 de mayo, que es el día en que se conmemora la liberación del campo de Mauthausen, que es donde estuvieron fundamentalmente los españoles, aunque hubo algunos que estuvo en Auschwitz, algún campo como Dachau, de hecho hubo onubenses en Dachau, pero es un número muy escaso, básicamente son en Mauthausen, el día 5 de mayo, por lo tanto es cuando se conmemora ese día. Y fuimos al Archivo General de Andalucía y explicamos nuestro proyecto en qué consistió. ¿En qué quedó esto? La Diputación recibió la carta, la Diputación nos contestó, básicamente porque el comisionado de la Memoria Democrática de la Diputación de Huelva, que es Antonio Ruz, la verdad que nos apoyó desde el principio y le interesó mucho el proyecto, pero en cualquier caso, bueno, pues luego hubo resultados electorales que hubo y la Diputación pues ahí se ha desvanecido la cuestión, pero ahí estamos nosotros y nosotras. Este año seguimos trabajando porque hay mucho material disponible, porque hay mucho que indagar, porque la idea mía también es trabajar a aquellos onubenses que participaron en la resistencia francesa. Hay muchos que aparecen en bases de datos del Ministerio de Defensa francés que no están en ninguna recogido en ninguna de las bibliografías que hay disponible, que es bastante escasa por otro lado. O sea que hay mucho campo de juego. O sea, cogemos alumnos de cuarto de eso, este año será de primero bachillerato y lo ponemos a trabajar con archivos. Luego ellos y ellas recogen esa información que han visto en archivos, la sistematizan y elaboran un producto. Eso es construir desde la investigación en el aula pensamiento histórico. Eso es lo que intentamos hacer. ¿De acuerdo? Esto, ya os digo, prosigue y en principio estamos seleccionados, somos uno de los institutos que seleccionados para participar en el viaje que organiza todos los años, o casi todos los años, la Amical de Mauthausen, que es la asociación que recoge, fundada en los años 60 por los supervivientes de los campos, del campo de Mauthausen, y que organizan este tipo de iniciativas. Estamos seleccionados para participar en el viaje. En principio seríamos 5 alumnos y un profesor, ¿de acuerdo? Y ahí, esto es un proyecto realmente que para mí tiene mucho significado.
porque es un tema controversial, es un tema bastante complicado de plantear en un aula, tener en cuenta la edad de las personas que lo están trabajando. Entonces yo estoy profundamente orgulloso de mi alumno, de la recepción que tuvo del proyecto, del interés que ha tenido y sobre todo de lo que han elaborado después. Y bueno, cuando le comentas, ya estaba hablando con el alumnado que digamos más o menos tengo pensado que entraría dentro de esos 5, cuando le ves la cara y el orgullo que sienten cuando tú los eliges, de verdad te das cuenta de que merece la pena y que lo han interiorizado, que lo han entendido. Pero se trata de eso, se trata de la capacidad de empatía, de la capacidad de entender de qué estamos hablando y la capacidad luego para transmitirlo. Y ese es el criterio, ¿no? El criterio que utilizamos. Vamos para atrás, para el blog. Hasta aquí. Espérate, ¿esto qué es? Esto es la carta, pero quiero volver para atrás, que se ha abierto aquí, ¿vale? ¿Te acuerdas? Los problemas técnicos que estamos teniendo ya no me atrevo yo. Ya. Pero eso no está compartiendo la pantalla ahora, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que sí. Esto es el navegador también, ¿no? A ver si puedo mover la barra del navegador. Este, ¿no? A ver si ahora puedo darle otra vez. Ha creado. Compartir pantalla, multitarea, una cosa de estas, ¿no? Venga, ¿lo dejamos ahí? Ya está aquí. No, pero Vale, vamos a darlo ahí. hay que compartirlo con la gente. Vale. Pero la gente lo está viendo, ¿no? No. Ah, ¿no? No. Ah, Es que no sé cuál es. pero pone el dejar de que está compartir. compartiendo. Es decir, algo está Veremos a compartiendo. ver lo que está compartiendo Fernando. No, yo no he dado. Yo tenía pensado compartir un vídeo, pero bueno, da igual, tampoco... A ver, espera. ¿Tú ahora quieres compartir el blog o el vídeo? Había pensado compartir un vídeo, pero me decía Débora que no se veía, no sé qué. No, pero ahora mismo no sé cuál es la pantalla que se está compartiendo. Tú estás moviendo el blog, pero no sé Sí, si sí, está... vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se está compartiendo eso. Sí, El navegador. Eso es lo que se estaba compartiendo. vale. Entonces, está todo ok. Ah, sí, vale. Hablamos de... ¿Por dónde empezamos? Mirad, yo en el año 2016 estaba en Bonares, el curso 2015 y 2016, fue mi último curso en Bonares. Bonares para mí fue una experiencia muy gratificante, es un instituto que tengo un grato recuerdo. Y resulta que después de 5 años allí, pensé que tenía que hacer algo que fuera diferente y que generara no solo un recuerdo entre el alumnado, sino una contribución a haber estado allí tanto tiempo. Y se me ocurre la idea de pedirle a los alumnos, yo tenía un cuarto de eso bastante bueno y tenía un segundo bachillerato. Y pedirle al alumnado que recabara fotografías de los archivos familiares. La fotografía es muy interesante porque la fotografía es uno de los dispositivos de la memoria con más capacidad de significado y que además es un catalizador de la memoria, es decir, genera una serie de preguntas. De quiénes son las personas que aparecen en la foto, por qué están haciendo lo que están haciendo en la foto, etc. Entonces recabamos un montón de fotografías. Ese montón de fotografías, realicé este vídeo de aquí, no me atrevo a ponerlo, no sé qué es este de aquí, que es una presentación que realicé del proyecto delante de los de alumnado de cuarto de eso. Además dura bastante, ¿vale? Luego, después de eso, empezamos a hacer entrevistas. Yo no había hecho nunca entrevistas con el alumnado. Lo único que había hecho era alguna historia de vida concreta de algún alumnado que tuviera un ascendiente en su familia que tuviera una especial significación su periplo vital. Me refiero, por ejemplo, a casos de chavales que habían tenido abuelos que habían participado en la guerrilla, que eso me pasó en la Sierra de Córdoba. Me pasó en Cartaya que tuve un alumno lituano, pero de procedencia bielorrusa, cuyo tenía un abuelo que había participado, que había sido partisano y luego había estado en el Ejército Rojo y había llegado a Berlín. Entonces, historias muy concretas. Pero no se me ocurrió nunca generalizarlo. Y entonces aquel año empecé. Hice un formulario, más o menos, hice un formato de entrevista y lo planteé al alumnado después de haber hecho una especie de puesta de común con las fotografías, distribuyéndolas por temas, la educación, etc. Ahora os pondré un ejemplo, si os parece, por ejemplo, sobre la escuela. El caso es que a los chavales les encantó la idea. Entonces hicieron mi entrevista
esas entrevistas generaron un producto que yo no me podía ni siquiera imaginar. Y el hecho de que fuéramos capaces de reconstruir el proceso de la guerra civil. Bueno, en Bonares no existió guerra, no existió la provincia de Huelva, en Bonares lo único que existió fue represión. El proceso de la represión durante el verano de 1936 en la comarca. Me refiero a Bonares, Lucena del Puerto y Mierda. Eso fue un resultado que yo no me esperaba. Esto es importante, porque nosotros cuando abrimos una espita no sabemos realmente lo que nos encontramos. Uno puede perseguir muchísimas cosas. Uno puede perseguir encontrarse con estos elementos, porque en España ya sabemos que se considera, cuando hablamos de memoria, normalmente solemos pensar en la guerra civil, solemos pensar en el franquismo, solemos pensar en la represión, como mucho en la posguerra, en el hambre, etc. La memoria es mucho más que eso, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, y aparte que ya comentaba antes, precede la historia, pero en cualquier caso resulta que nos lo encontramos. Y aquello fue magnífico. Y aquello fue un proceso, una de las cosas más interesantes que me han pasado en los 18 años que llevo de profesor. Probablemente junto con esto que hemos hecho con los deportados en el Frente Juncal. Eso fue, digamos, el acicate para luego confluir con Sonia Martín y con otros compañeros y compañeras y contribuyendo a lo que se trabaja de memoria en Huelva. De hecho, pues digamos que ha creado una especie de escuela. ¿Cuál es la idea? La idea es, en definitiva, utilizar los testimonios que recaba el alumnado, las fotografías, como un instrumento didáctico. Esto es, por así decirlo, como una sesión personal. Uno es profesor de historia y uno lo que quiere es construir recursos que sirvan para la enseñanza de la historia y la didáctica de la historia en el aula. Entonces, por ejemplo, cuando la pandemia hicimos esto, que aparece aquí. Esto es una entrada, ¿vale?, en la que utilizo, aparte de otros recursos que están presentes en Internet, empiezo a utilizar fragmentos de entrevistas. Estas son entrevistas que ya han sido cortadas, fragmentos que han sido seleccionados. Y hay un elemento de producción, un elemento de síntesis, un elemento de selección, etc., con una serie de criterios. Y con esto intentábamos que el alumnado fuera capaz de percibir cómo había sido la realidad de la represión en la provincia de Huelva y a partir de ahí generarse las preguntas que le permitieran explicar el proceso. ¿De acuerdo? En vez de que yo en clase me ponga de la chapa sobre cómo es. Os voy a poner uno que para mí es fundamental. ¿De acuerdo? Porque siempre empiezo por aquí. Y siempre lo pongo, si puedo. Y se escucha muy mal, pero para mí es de verdad fundamental. Siempre empiezo en clase, cuando todos los cursos, a partir de entonces, empezó cada vez que hablo de la guerra civil, con este audio. Son apenas 30 segundos. Es una niña de Aljaraque, pero fue alumna mía en la Escuela de Arte de Ortega. Yo he hecho este trabajo en 4 institutos. Vamos a ver si se escucha, porque esto me gustaría compartirlo. Allí se escuchaba todo, ¿eh? Si no lo leo, que yo lo traigo preparado por si acaso. Dale al pie, dale al pie. Se llevaron a mi padre, mataron a mi padre. Ahora pregunta, ¿por qué lo mataron? Y ahora explica por qué lo mataron. Aquí no caben secos, ni preguntas, ni por qué no hablas de los otros, ni etcétera. No hay ningún problema aparte de eso. O sea, eso se evita. A partir de ahí, eso ya no existe. ¿Vale? La intervención, lo que escuchamos por ahí, ¿por qué no explican lo que hicieron los otros? No sé qué, eso no existe. No hay datos, no es imposible, no sale por ningún lado. Porque no existió. No hay una represión. En Huelva no hay guerra, en Huelva no hay una persecución, en Huelva no hay terror rojo, en Huelva no se queman iglesias, en Huelva no se queman a monjas. Algunas veces lo habréis escuchado, no se queman a monjas dentro de monasterios. No hay ningún pueblo donde se haya asesinado 200 personas de derecha. No existe eso. Existe esto.
Y a partir de ahí surge la pregunta, y lo comparamos con otras fuentes, de la Guerra Civil de Spinoza, etc. Pero es distinto, cuando empiezas a trabajar esto con la alumna, esto lo escucha el alumno, la alumna, le pregunta en su casa. Si tienes a 30 personas en un bachillerato en Huelva, en un bachillerato en un centro de Huelva, mínimo 6 alumnos, mínimo 6, 3, 6 y 7, de 5 y 8 es lo normal, tienen familiares represaliados. Porque la provincia de Huelva estamos hablando de unas cifras que oscilan entre los 6.000 y las 10.000 personas asesinadas. No estoy hablando de otras tipologías de la represión, estoy hablando de personas asesinadas. De las provincias más castigadas, teniendo en cuenta la cantidad de gente que vivía en esta provincia, que se hizo una curva. La segunda, concretamente, en el Estado español después de Asturias. La primera es Asturias, la segunda la provincia de Huelva, después viene el resto del suroeste peninsular, Sevilla, Cádiz, Córdoba, abajo. Entonces, esto es imposible que no salga. No es que tú lo busques, es que sale solo. En el momento que tú das una oportunidad a una familia de hablar, la familia habla. Por ejemplo, esto lo voy a poner también. Al final siempre acabo poniendo estas cosas, porque para eso están. Que esto no es sobre la guerra, pero a mí me parece... ¿Perdón? Que no se está oyendo el vídeo. Ah, vale. ¿No se oye el audio o no se oye? El audio no se oye. No, el audio no se oye. Ah, vale. ¿Los tienes para leerlo? Mira, pero sí lo voy a leer, si os parece. Mira, voy a leer porque siempre traigo esto por si acaso, porque ya me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces y entonces yo me traigo aquí los fragmentos mecanografiados y transcritos y lo leo y ya está. Mira, esto es de la abuela de Gloria Rodríguez, que está en los lados. De todas formas, mirad, lo tengo enlazado en el blog, vosotros pincháis, ¿vale? Lo pincháis y leéis los fragmentos de la entrevista seleccionados. Lo que pasa es que allí tengo solo las iniciales del alumnado, ¿vale? Que mataron a mi padre. Él lo mataron el 26 de agosto y en septiembre hacía yo 5 años. Vivíamos en el campo y lo fueron a buscar allí y lo trajeron al pueblo y lo mataron en el pueblo. Pasé muchas calamidades. Esto es la represión. Luego, ¿qué hacemos? Luego hay que investigar. Por ejemplo, ese año en Bonares lo que hicimos fue entrevistarlo. Por un lado con el alcalde, con el que había sido alcalde de Bonares, con el primer alcalde democrático de Bonares, que era el que había realizado la única monografía que había sobre la represión en la localidad, Juan Coronel, y luego nos entrevistamos con la gente de la Asociación de Memoria Histórica del Foro de la Memoria de Ulloa. Eso lo hice con 2 grupos distintos de alumnos. Unos eran de segundo bachillerato y otros eran de cuarto de eso. Eso lo hago también habitualmente. Este año, por ejemplo, al Fuente Juncal ha venido el nieto del alcalde republicano del Jaraque, que estuvo exiliado en Chile y murió allí. Lo solemos hacer, también lo hacen otros compañeros y compañeras. Por ejemplo, pero lo que iba a decir, la necesidad de contar, la necesidad de que te escuchen, y cómo nosotros y nosotras desde el aula tenemos que darle salida a esa necesidad de la familia. Por ejemplo, y en relación con el hambre, para mí es una entrevista importantísima, porque tengo una alumna, esto fue en el Rábida, el segundo bachillerato, que le hace una entrevista a su abuela le cuenta una idea de la posguerra, una idea que prácticamente podemos decir que no es que fuera una defensa del régimen, ni siquiera eso, ni siquiera llegaba a una defensa del franquismo, pero sí planteaba una versión muy dulcificada de lo que había sido la posguerra. Entonces el padre de la alumna le pide por favor que a él también le haga la entrevista, para poder contar la historia de sus padres que ya no estaban. ¿De acuerdo? Los abuelos paternos de esta alumna habían fallecido. Pero el padre le pide por favor a la alumna. Y él lo explica así al principio del vídeo, que por favor le haga, para poder transmitir cuál había sido la realidad. Y además menciona la entrevista que le han hecho a su suegra. Y lo plantea directamente. Y critica esa visión. Dice, yo voy a contar la mía, porque es totalmente diferente. Entonces, una historia de represión, pobreza, lucha por la supervivencia en un barrio como era el de las colonias de Huelva, que merece la pena, por ejemplo, leer por lo menos, aunque sea un pequeño fragmento, que tiene que ver con el hambre, un tema que para nosotras es fundamental, porque el hambre es una experiencia universal. La represión, entendiendo la represión como la secuencia de detención, encarcelamiento, asesinato o luego liberación, incumbe a una parte muy importante de la población española, muy significativa de la población española, pero es un porcentaje, podríamos decir, entre el 20 y el 25%. El hambre es una experiencia universal. Pasa en todas las familias, exceptuando solo a las familias muy adineradas.
Entonces, ¿qué dice este hombre? Por ejemplo, el problema era que no había alimentos, ni absolutamente nada, ni que comprar ni nada. La comida, prácticamente, la que se comía era a base de boniato, a base de algarroba, y la patata se saneaba. La patata que estaba picada, la carne era casi imposible. Era un bien que muy poca gente podía comer aquí. Las condiciones de vida eran durísimas en los barrios de clase trabajadora. Mis padres vivían en las colonias, en la variedad de Santa Lucía. Allí, cuando subían las mareas, se anegaba y la situación era caótica. Cuando venía un cargamento lleno de trigo en un barco, iba todo el mundo a recoger lo que caía al suelo con una escobilla para después lavarlo y hacer pan. Esa es la situación que vivió, que recuerda la familia. ¿De acuerdo? Es decir, esto se repite muchas veces. El tema del extraperlo. Yo me enteré gracias a mi alumnado que en el extraperlo participaban los niños. Los niños las niñas y las niñas eran las que se encargaban de anotar cuáles eran las peticiones que hacían las personas que luego se leían. El pan, por ejemplo, que luego compraban. Iban casa a casa. ¿Vale? La nieta de una alumna de la tutoría de Laura Limón, perdón, la abuela de una alumna de la tutoría de Laura Limón fue detenida siendo niña, estuvo en la cárcel con la madre, la cárcel de Huelva, con la madre, es la abuela de Natalia López. ¿Qué pasa con esta señora? Esta señora es luego, esto entronca con lo que hemos dicho antes de la entrevista anterior y del padre de la entrevista anterior. Esta señora murió hace poco y entonces la alumna, esta chica, vino a hablar conmigo y me pidió si por favor yo todavía conservaba la entrevista. Le dije que por supuesto, yo las conservo todas las fotografías, conservo todas las entrevistas, todas las cosas porque las utilizo y sigo trabajando con ellas continuamente durante el tiempo que dispongo. Y entonces ella me la pide porque como la abuela ha fallecido, la familia quiere tener recuerdo de esa entrevista, que por cierto realizó su hermano mayor, que también fue alumno mío, lo hizo hace 2 o 3 años. Entonces, te emocionas por un lado y por otro te das cuenta de que estás realizando algo que es fundamental, la conservación de la memoria familiar, la transmisión de las experiencias vitales de los abuelos a los nietos. Y una cosa que es fundamental en historia, para nosotros es uno de los elementos fundamentales. ¿Quién es el sujeto de la historia? ¿Quién hace la historia? Lo hace Napoleón, lo hacen los grandes personajes, que es una cosa que yo planteo en clase al alumnado cuando estamos viendo cómo va a ser este proyecto, analizando cómo podemos hacerlo. Siempre les digo, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Es Napoleón? ¿Es Franco? ¿O es tu abuelo o tu abuela? ¿Quién ha construido este país? ¿Quién ha construido la democracia? ¿Quién ha construido el bienestar? ¿Quién ha hecho esta casa? ¿Quién ha hecho esta mesa? Lo ha hecho un trabajador o una trabajadora. Ese trabajador es tu abuelo. Dignificar a la clase trabajadora, dignificar el trabajo, dignificar, en definitiva, la vida de la familia. Es, yo creo, uno de los elementos fundamentales de este trabajo. Y ahí está. El proyecto, que ya digo que llevo un montón de años trabajándolo y que además otros compañeros y otras compañeras están empezando a trabajar en los centros, yo lo llevé a un congreso de historia, de historia y memoria en la educación, que se celebró en la Universidad de Navarra en noviembre del año pasado. Entonces allí me di cuenta de varias cosas. La primera, que en el uso de la historia oral y también en el de la recuperación de la memoria y también en la conceptualización de lo que tiene que ser la memoria, estamos en pañales en Andalucía. Estamos absolutamente en pañales. En primera división están los compañeros y compañeras de los países de América del Sur. Es decir, escuchas a un colombiano o una colombiana, gente de Argentina y de algunos países más conocidos allí, tienen muchísimo adelantado respecto a nosotros y a nosotras. Pero también es cierto que otras comunidades autónomas todavía lo tienen mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, en Valencia, la universidad sí trabaja en conexión con los institutos. Por ejemplo, el Instituto de la Memoria de Navarra funciona estupendamente, funciona muy, muy bien. Hay gente que ha hecho trabajos fantásticos en el País Vasco. Había un compañero en el País Vasco que había trabajado historia oral en relación con los años de plomo de la transición y luego del terrorismo en Euskadi durante los años 80, también de la represión por parte del Estado, y salían unas cosas fantásticas, porque había entrevistado a chavales cuyos abuelos habían militado en ETA y abuelos que habían sido o bien porque pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado, guardias civiles, etcétera, o bien por la pertenencia a partidos políticos estatales, pues que habían sido luego perseguidos en los años 90
y principios todavía de los 2000. Entonces salía aquello, dice, bueno, y yo aquí con 3 entrevistas de Bonares, ¿no? Es decir, te das cuenta, de poner las cosas en perspectiva, te das cuenta de que tenemos muchísimo que hacer en Andalucía, pero muchísimo, muchísimo. Y ahí estamos. Ahora, no sé, yo por compartir cosas, que no, digo que el trabajo, esto siempre es colectivo y lo que se trata es de compartir. En Almería, por ejemplo, un compañero que es profesor de historia, que también trabaja en la memoria, va a hacer ahora un encuentro sobre testimonio sobre la guerra civil en Almería, recabado por su alumnado. No tiene nada que ver Almería con Huelva, la realidad de la guerra civil. Igual que, por ejemplo, el tema de las deportaciones a los campos, allí lo tienen mucho más trabajo porque Almería es la provincia andaluza que surte de deportados a Mauthausen, porque fue de la República hasta el último día de la guerra. Pero en cualquier caso, que tenemos mucho que hacer. En definitiva, volviendo a lo de antes, tenemos mucho que hacer en cuanto a la capacidad de transmisión de las experiencias, de las historias de vida de nuestro alumnado, de la familia de nuestro alumnado. Tenemos mucho que hacer sobre cómo luego lo trabajamos y reelaboramos eso para construir recursos didácticos que nos sirvan para aplicar una enseñanza, para llevar a cabo una enseñanza de historia que no sea la del código disciplinar que nos hemos estado tragando durante un siglo y medio. Tenemos muchísimo que hacer también sobre lo que es diseñar un currículo que tenga como objetivo, de nuevo otra vez, lo mismo, una sociedad basada en los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos, una cuestión de voluntarismo, pero bueno. Por eso estamos juntos y juntas, para no hacer un lobo estepario. ¿De acuerdo? Yo tengo muchísimos recursos, muchísimas cosas que hacer, pero me parece que lo lógico es que empecemos nosotros también ¿no? Por la hora y porque... ¿sí? Pues un aplauso. No sentí, sabes que puede haber mucha gente que no esté en tu línea porque es más cómodo dar tus clases y ya está, claro, pero si tengo algo claro en mi vida es que estoy haciendo lo correcto. Lo tengo claro y que soy profesora por eso, no por otra cosa. Porque en la esencia del ser humano está mejorar lo que hay y aportar lo que pueda. Y es tan injusto todo y vamos tan tarde que te entra da coraje, ¿sabes? Pero siempre se pueden hacer muchas cosas. Es súper importante porque esta nueva generación no tiene idea de nada. Tiene mi hijo, tendrán su hijo, vuestro hijo, pero ¿cuántos niños y niñas pasan por las clases? Maestra, yo no tenía ni idea, maestra, mi abuela me ha contado, maestra, Pues eso es súper importante, porque los niños también reeducan en casa y eso hay que conocerlo, porque estamos viviendo tiempos donde es más importante que nunca trabajar en esta dirección y no estar solos y solas, porque hay mucha gente que pasa. Es muy motivo. Entonces yo me gusta. Cuando te viene una niña, a mí me pasó con una chica, me estoy acordando, una chica rumana, que le di clase en Bonares, era de Rocián, si no recuerdo mal. Creo que es Rociano. Y la chica venía, estuve explicando el tema del holocausto en clase, en primero bachillerato, y al día siguiente me viene y me cuenta que ha estado preguntando en casa y resulta que su familia procedía de la región de Rumanía que fronteriza con Rusia, o sea, la más conflictiva y la que tiene una visión más controvertida respecto a los rusos. Entonces la Unión Soviética, el caso es que la abuela había militado en el grupo paramilitar pro-nazi de Rumanía, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Rumanía fue aliada del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Y la chiquilla venía. Mi abuelo fue nazi. Venía destrozada. Y le dije, claro, pero tú no te culpas de nada. Eso no se transmite. Es decir, no somos culpables de los delitos cometidos por nuestros abuelos. Pero curiosamente era muy amiga de una niña polaca, que también vivía, era rociana, ahora me acuerdo, es rociana. Esa niña, su abuelo había estado en Auschwitz prisionero, porque Auschwitz, como digamos el universo concentrario de Auschwitz, que es un universo en sí mismo, ¿no? Auschwitz es un campo de exterminio, es campo de concentración, es campo de prisioneros, es muchas cosas. En Auschwitz está todo, por eso es el mejor ejemplo del holocausto. Y el padre, el abuelo, también hablando del abuelo, el abuelo había sido prisionero en Auschwitz. Una niña polaca, una niña romana, sentadas juntas, muy amigas las dos. Una experiencia tremenda. Entonces, cuando se te acerca un alumno y te dice, mi abuelo lo fusilaron, pues resulta que la hermana de mi bisabuelo se la cargaron. Mi abuela dice que no sé qué. Familias que no han contado nunca lo que han pasado. Gente que no ha hablado nunca. ¿Qué te emociona?
Y ellos encuentran también un poco de... Hay mucha gente que te das cuenta, ¿no? Cuando vienen los nietos y demás, o la gente mayor que se acerca a las charlas y demás, y te dicen la sensación de ver que han vivido toda su vida pensando que sus familiares eran los malos en una película en la que defendieron fue los valores de la democracia. Eso es muy importante, porque también siempre han estado como si sintiéndose culpables, llevando un peso que el franquismo y la transición, como se dice y demás, les puso en sus espaldas, y las generaciones lo heredan, ¿eh? Y luego encontrarte, por ejemplo, porque hay un montón, mira, lo que más te encuentras es, por ejemplo, cuando damos las charlas y demás, que han venido tantos alumnados, los niños flipando y las niñas con la cantidad que te dicen de casos que hay de abuelas, tías, que cuentan que también les quitaron un bebé, por ejemplo. Ese tema, mogollón. Y luego a mí cosas de gente que se reencuentra con historias de su familia, pero de una historia oculta, porque parte de la familia es conservadora de la... Bueno, yo tuve un caso de una familia pues súper relacionada con el franquismo y demás, y que la otra parte de la familia habían sido represaliadas aquí en la Puebla de Guzmán, y la niña descubre la historia de su abuela, que la abuela no estaba loca, sino como la otra parte decía, sino que era una persona que había visto morir fusilado cuando estalló la guerra en la Puebla a sus dos hermanos, que eran gente muy conocida, que yo, claro, cuando me lo cuenta se me cambió la cara, ¿no? Entonces, ella me daba las gracias por haber dado eso en clase y haber hecho que viera que la parte de la familia de su madre, que la abuela tenía, porque la abuela ya tenía demencia y demás, que su abuela no estaba loca, que llevaba toda la vida llorando por algo, que era verdad, sus hermanos, y mientras la habían ninguneado la otra parte de la familia. Esas personas vivieron así toda su vida. Entonces, me parece ya vergonzoso que haya pasado eso, como para que profesores que damos clases y profesoras de historia o de cualquier otra cosa, no pongamos cada vez que podamos en la mesa eso. Y estamos hablando de enterrar a tus familiares, de encontrar a tus hijos, de llorar a tus difuntos, de todo lo que tú quieras. Eso es algo básico y que no podemos hacerlo de otra manera. Como personas en sí, como padre o madre, el que tenga hijos, como sea, contra más dando clases en un centro educativo. Y la escuela pública, además, para mí eso es sagrado, educar en valores. Yo creo que eso todos los que estamos y todas las que estamos aquí lo llevamos a rajatabla. No existe otra manera de educar. Siempre construyendo. Por ejemplo, aquí en la entrada esta que os he hablado antes de la guerra de Huelva, cierro aquí, aparecen, si lo podéis ver, algunos de los testimonios, de las reflexiones, tan cortadas también, claro, que hicieron los alumnos y alumnas de ese curso, de que fue el curso de la pandemia, esto lo hice en la pandemia, ¿vale? Y entonces la evaluación fue, oye, escucha los audios y cuéntame qué te ha parecido. Básicamente es eso, lo bien explicado, lo veréis y tal, pero básicamente es eso. Y hay algunas que son muy interesantes, ¿de acuerdo? Que me gustaron muchísimo. Y entonces me gusta compartirlas, como esta, por ejemplo, que aparece aquí en negrita, que es de una alumna que se llama Sara Girardo, que decía, como bien dicen los que lo padecieron, buscaban el olvido y la deshumanización de las víctimas, buscaban su desaparición, su exterminio, su anonimato, pero trayéndolas al presente, recordando sus historias, contribuimos a que esta batalla no la gane. Y ahora yo lo comentaba, digo, claro, lo que tú me estás contando, Sara, es lo mismo que decía Walter Benjamin, la idea de que cada generación lucha otra vez con el fascismo. Cada generación libra su propia batalla con el fascismo, con la memoria también la visión de la memoria que el fascismo intentó negarnos. Y esa batalla en la que nosotros y nosotras, los profesores y profesoras de historia, no podemos renunciar a luchar. No podemos ponernos de perfil, ¿de acuerdo? Entonces, luego está el tema de la emotividad, ¿no? Que también atrae mucho a una forma. A través del caso de lo individual, a través de lo concreto, a través de la identidad local, a través de la historia de la familia. Pues, este de María Ortega me gusta mucho porque es una chica que luego está estudiando historia. Claro, dice, no se debe enterrar la memoria de todas aquellas víctimas de la represión franquista que a día de hoy siguen ocultas en las fosas comunes. Por ello, el estudio y la divulgación de este tema es, aunque a muchos les resulte fastidioso, indispensable para llegar a alcanzar la justicia que se merecen todas las familias de las víctimas y para adquirir todo ese conocimiento de la guerra civil que sus vencedores se han ocupado de solapar durante todos estos años. Claro, no se da cuenta, pero joder, la historia que se ha construido, la historia disciplinar que se ha construido desde 1945 hasta aquí está arrancando el derecho a la memoria de los vencidos. Y se ha construido sobre el derecho a la voz de los vencidos. ¿De acuerdo? Entonces,
más o menos, esa conciencia existe por parte del alumnado. Mira, yo el otro día estuve, se lo conté ayer a Carlos, antes de ayer que nos vimos, hemos estado haciendo de puente en Toulouse y yo iba con una ilusión de hacer la ruta por todos los rincones republicanos y demás, ¿no? Bueno, encontré el sitio donde la CNT se reunía, donde el PSOE, el Partido Socialista, pero verdaderamente había desaparecido toda la esencia de ello. Mirad que vamos a ver, más del 10% de la población tiene el García en sus apellidos. Pero contando allí unos guías, yo estaba sentada, mis hijos pendientes de mí, mi hijo y mi sobrino, porque yo lloro por todo. De la empatía me puede, pero me llegó una cosa al alma y me hizo sentirme súper triste, y fue cómo contó el guía que se trataba a todos nuestros paisanos y paisanas, ¿no?, que cruzaron y se quedaron viviendo allí pensando que iban a volver pronto y se vieron allí sin nación y sin poder volver a su tierra y demás. Hablaban con total desprecio de ellos y cómo habían intentado, los indeseables, se les decía de apodo, eso me llegó al alma, y cómo habían intentado hacer muy franceses a sus hijos o a sus hijas con apellido español, pero borrando muchas veces las raíces por protegerlos del maltrato que sufrieron. Fijaros que luego muchos formaron parte en la Segunda Guerra Mundial de esas avanzadillas del ejército, pero me dio una pena porque verdaderamente ese vacío, todo eso llega a nuestros días en el abandono que ha habido en el aprendizaje de todo esto, y eso me parece a mí que es más, toda la historia por etapa, todo eso que hacen los que ganan siempre y demás. ¿Dónde está la historia de todos los que pierden, de todas las minorías, mujeres y no mujeres? ¿Dónde está? Pues eso hay que darle visibilidad, porque la historia al completo, todo eso falta, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso es importante en nuestro trabajo. Fin. No, hemos empezado tarde, son 1:15 pasadas, vamos a aguantar unos minutillos más. No sé si alguien de aquí de la sala quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo sí. En primer lugar, quiero hacer una reflexión breve. A mí los problemas técnicos se me han olvidado. Me he vuelto a acordar ahora que estoy haciendo un poco esto, pero me habéis emocionado los dos. La verdad es que me ha parecido muy potente lo que habéis contado. Y yo, desde la lógica del diseño del curso, entre la ponencia de ayer de las escuelas racionalistas, la de hoy con el documental de Salvador Seguí y la vuestra, hago un hilo conductor, porque se hablaba en las escuelas racionalistas de algo así como potenciar o desarrollar personalidades vigorosas. Por otro lado, la historia que hemos podido ver en el documental, una figura, Salvador Seguí, que viene de una familia pobre, pintor, autodidacta, ¿no?, que acaba siendo uno de los personajes más relevantes. Yo, viendo el documental, pensaba un poco lo que vosotros habéis estado poniendo encima de la mesa, esa historia de los nadie, que además han sido sepultados por la represión y por la censura y por una historia reescrita. Y entonces, después de esta reflexión, conectando los tres hitos entre ayer y hoy, os hago la pregunta. Creo que lo habéis dicho, pero como he estado también buena parte del tiempo preocupado con los temas técnicos y tal, no sé si me lo he perdido o qué ha pasado. Pero la pregunta entonces sería: fruto de vuestro trabajo con las investigaciones de esa historia intergeneracional, ¿habéis encontrado esa personalidad de vuestros estudiantes con más vigor, con más ganas de...? ¿Y podríais describir en alguna medida eso? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, te he escuchado a ti al principio de decir, Sonia, que cuando llegaste al Autoconquero te dijeron: aquí puedes hacer lo que quieras, vamos. Sí, no, me lo dijo Manolo, me dijo, haz lo que quieras, digo, oh my God. Pero ahora me quiero ir al otro extremo. Que también contéis resistencias explícitas intra, no con los familiares, resistencias explícitas, más que resistencias explícitas es no encontrar apoyo, y en caso de querer hacer cosas y demás, buscarte tú sola la vida. Pero no, a mí no me han dicho nunca no hagas esto, porque a mí no me va a rebatir nadie que hable de derechos humanos, pero sí ves caras y caras, ¿no? Entonces,
Yo tengo mis argumentos tan claros y demás, además me ampara hasta la ley de la Consejería de Educación, que todavía no la han quitado, que no me puede decir nadie nada, pero sí es cierto que ves más efusividad en unos sitios que en otros a la hora de ayudarte. De hecho, si yo hago esta jornada en el Alto Conquero, yo he hecho cosas antes en Triguero, en Punta Umbría, lo que tú quieras, pero ahí es donde a mí se me da la oportunidad, y en el momento que me dicen te ayudamos en todo, y ya no es eso, me encuentro alumnado con ganas de hacer cosas porque nunca les habían hablado. Yo os digo, la biblioteca llena y bajando los de ciencias indignados, los grupos de ciencias, que porque ellos no podían participar, que eso era para todo, que era derechos humanos. Eso no lo había visto yo en mi vida. Y entonces, y profesores, gran parte del claustro que me ayudó en todo. Yo no había visto eso en mi vida. En el Rábida también se me ha apoyado, de hecho, antes había estado Carlos en el Rábida y demás. En el José Caballero yo he llegado, mira, lo primero que me encuentro casi sin alumnado de bachillerato, nadie me ha puesto pegas a que yo haga cosas y demás, pero sí verdaderamente a la hora de ayudarme los compañeros, pues he encontrado pues gente que dice guay tal, todo el mundo va a su bola, mucha gente, por lo menos el año pasado, y creo que este año sí haré más cosas. Tengo apoyos como mi compañero Jesús, que hay un grupo que remamos en la misma onda, y también creo que es un centro. Mira, yo llegué el año pasado, había oposiciones, es un centro donde va y viene mucho la gente. Tampoco me ha dicho alguien no lo haga ni me dejan hacer, pero hombre, lo que me encontré, por ejemplo, con Manolo, Juan José y demás, los tengo que nombrar porque de verdad ni os imagináis el apoyo que ha sido, que la gente te ayude de esa manera, porque mira, de brindarte a recibir a todo el mundo allí, dentro de lo que se podía, pagarte por lo menos los desplazamientos, de abrirle las puertas a gente de fuera, a compañeros de otros centros. Pues yo te digo, yo me volví loca, yo he tenido la nieta de Blas Infante, no sé cuánto, no sé qué, ahora esto, y los niños me pedían más cosas, los niños y niñas. Eso es alucinante porque tú además, si es que yo tengo allí guardado todas las reseñas, todo lo que pedían, ahora quiero el membrillo, mi madre es de Río Tinto, mi abuela es de Nerva, mi madre me ha contado, eso es un bombardeo de cosas que tú cuando tienes eso, tú lo das todo. Ahora, te digo, el año pasado, las cartas de Antonio Machado, te enseñó la de mi compañero Jesús, no la hizo nadie más, que yo me eché a llorar, digo, ¿esto qué? O sea que nunca me había encontrado una falta de... Espero, este año lo voy a intentar otra vez, y otras cosas más, pero este año veo yo que hay gente que sí hace cosas, entonces pues luego hay otros incondicionales, pero hombre, eso yo creo que también tiene que ver la intensidad con la que tú haces las cosas, porque arrastras a la gente a veces y demás, ¿no? Pero como estamos viviendo unos tiempos tan politizados y tantas tonterías, yo creo que ahora más que nunca es cuando tenemos que hacerlo, ¿sabes? Porque esto está por encima de... Yo es que es obvio, creo yo, no sé el caso de Carlos, cómo ha sido. Empiezo por lo malo, empiezo por la segunda pregunta. A ver, yo cuando empecé en Bonares, a mí nunca, directamente la verdad es que nunca me lo dijeron ni nunca me lo soltaron, pero tanto la directiva del centro como lo que yo denominaba el búnker, que era el colectivo de profesorado de allí de la zona, vamos a denominarlo profundamente conservador, a mí me dijeron, me lo contaba Paco Silvera, era provocador. Por ejemplo, cosas así. Este señor viene aquí a provocar. Además, yo hice un vídeo que lo tenéis ahí, lo podéis ver en el blog, que lo pusimos en el acto de graduación de esa promoción de segundo de bachillerato magnífica que tuve en el 2015-2016. Además fue un acto muy bonito para mí, porque me dieron una carta, me regalaron un libro, me regalaron un montón de cosas, ¿no? Además allí en público. Pero los padres y madres del alumnado a mí me apoyaron mucho, incluso algunos vino a hablar conmigo y emocionados, porque le había hecho una entrevista y había recuperado la historia de su madre, cosas así. Y la historia, lo fundamental aquí es tener el apoyo del alumnado. Si conectas con el alumnado y el alumnado conecta contigo porque empieza a contarte lo que ha dicho Sonia, es que yo tengo una de Río Tinto, es que mi madre era de no sé dónde, eso es, en el momento que empiezas con esto, empiezan a venir a hablar contigo en la mesa y a contarte que me han contado que mi madre, no sé qué, pues resulta que la sobrina de no sé quién de mi abuelo, pues lo fusilaron porque, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay resistencia. Yo no he tenido problemas con familia, salvo una que no quiso que su hijo me contara que tenían un desaparecido en la familia, el hermano de un abuelo. Había sido fusilado, evidentemente, pero el chico sí me lo contó, ¿entendéis? El concepto de lealtad del estudiante está ahí. El chico vino y me lo contó. Mira, no te lo puedo decir, pero yo te lo voy a contar. O sea, mi madre me ha dicho que no, pero yo te lo voy a contar. Lo que pasa es que ahora me comprometí a no utilizarlo.
Dice, bueno, pues este año somos 7 represaliados como encontraron 8, pero no. Y el chiquillo me lo contó. ¿Entendés? Y el chiquillo lo entendió perfectamente. Y yo te voy a contar esto. La familia no quería. Pero es el único caso que he tenido, ¿eh? Pero los familiares no es que se pusieran, ojo, a que hiciera la entrevista, hiciera el trabajo, no, o que se quejaran de lo que yo hago. Simplemente le dijeron que tú no cuentes lo de tu bisabuelo o el abuelo. Eso es lo de siempre de hablar. No, exactamente. Que hay ropa colgada, que hay ropa tendida, pero, cosas así se decían. Terminando bien, coño, me gustaría que quedara un regusto positivo. Yo es que me he traído, una de las cosas que me he traído, en el pendrive está todavía, son algunas... Vamos a ver si está por aquí. ¿Compartirlo? Sí, quiero compartir un par de cosas, ¿vale? Es Yo así de negarme, no hagas nada, nunca me ha dicho nadie nada. De hecho, este año se tienen que organizar, un año sí, uno no. Este año toca este curso escolar, las cuartas jornadas. Y yo estoy en el José Caballero, usted donde esté, el alumno tiene que participar, aunque sea un poquito, pues hay que hacerlo. A ver, lo que sí es verdad es que te ves más o menos solo, es decir, trabajo no solo, por eso la fundamental de trabajar intercentro. Yo lo empecé en el Rápida por trabajar con la gente de la Escuela de Arte del año anterior, pero teniendo claro que lo tienes que hacer, hombre, te ayuda a la gente, es más motivador, pero sobre todo es el alumnado, es lo más importante, porque eso es... Cuando te piden ellos más y se dan cuenta de más, yo me salgo del pellejo. Te debes a ellos, yo no sé, lo tienes que hacer. Es gratificante, creo yo. Además que te pidan los niños. Yo tengo guardado en carpeta todo. Verdaderamente era para plantearse, como decía el otro día Carlos hablando el lunes, de hacer un libro con todas las experiencias, porque tengo todos los trabajos de los niños. De todo lo que se hace, ellos hacen luego una reflexión. Y las reflexiones son alucinantes, mira, lo que empiezan sabiendo y luego. Vamos a compartir por lo menos de esta madre. Esta es la madre de una alumna de la tutoría de Laura Limón, una alumna que yo he hecho muchísimo de menos. Muchísimo de menos. Para mí es la número 1 del universo, ¿vale? Ahora mismo. Y dice, es que claro, he quitado esto es el nombre de la niña y tal. Dice, como docente lo ha hecho muy bien, porque además de ser empático y motivador, ha contado la historia desde un punto de vista más humano, haciendo que el alumnado se implica en acontecimientos históricos que les quedan muy lejos. Al final, acaban comprendiendo el impacto que ha tenido en la vida de esas personas, algo muy necesario para que entiendan el valor de la libertad y la democracia. Eso es educar en valores, y por eso le doy las gracias. No deje de hacerlo. Eso de no deje de hacerlo, a mí ya, digo, esto ya me sirve de combustible para 5 años más, mínimo. Es verdad, y sí, claro, cuando hice una entrada en el blog de los resúmenes de lo que habíamos hecho este año, porque hemos hecho muchas cosas, también en el tema del Sáhara, también hemos hecho cosas con otras historias, porque la idea mía era trabajar en el marco de los exilios y empezar con los exiliados. Hemos trabajado el tema de los exiliados republicanos, hemos hecho una entrevista, por ejemplo, al abuelo de una alumna que es sobrino de un exiliado republicano en México. Trajimos al nieto del alcalde de Dajará, que es exiliado en Chile, hicimos los 2 deportados, hemos hecho la entrevista y también el tema del Sáhara. Pero en fin, pero es eso, que no es que eres muy buena con la niña, no solo eso. También hay más cosas, pero lo he cortado. Sino esto, no dejes de hacerlo, de eso se trata, de no dejar de hacerlo. Vale, gracias.